Integración de subsistemas y sistemas. Integrar significa conformar un todo a partir de sus partes. En el desarrollo de sistemas, la integración es la etapa mediante la cual todos los módulos o componentes se organizan y disponen para conformar el sistema informático. La integración de sistemas es la actividad culminante dentro del desarrollo de software. Llevarla a cabo requiere de la comprensión de los procesos de integración mismos, de sus estrategias y técnicas. Asimismo, es necesario identificar los aspectos relacionados con las pruebas de integración. Como elemento de verificación, permite una integración lo más estable posible, con el apoyo de las pruebas de integración ascendente o descendente, las pruebas de regresión y la prueba de uno. Tipos de integración de sistemas. Integración horizontal. No considera el nivel jerárquico, por lo que la información del sistema será conocido por todas las áreas. Esto es muy común en organizaciones cuya estructura no es muy formal. Integración vertical. Considera la estructura orgánica y niveles jerárquicos de la organización. Garantiza que la información sea única y exclusivamente para quien corresponde. Integración física. Consiste en el agrupamiento de hardware y los componentes de comunicaciones que existen para llevar a cabo la integración funcional. La integración funcional significa que el usuario puede tener acceso con mucha facilidad mediante una interfaz lógica, sencilla y pueda conmutar un recurso con otro. Los tres elementos de la integración física son interfaz de usuario, acceso a los servicios externos e interconexión física. Integración al medio externo o al interno. Tiene como objetivo proporcionar a las instituciones datos del exterior, es decir, poner a la organización en comunicación con otras con la finalidad de compartir información. Estrategias de integración. Las estrategias de integración permiten construir la estructura del programa y realizar pruebas para detección de errores asociados con la interacción. El objetivo es tomar los módulos que ya han sido probados en unidad para construir una estructura integrada que concuerde con lo que dicta el diseño. Las estrategias de integración son integración no incremental. Consiste en combinar todos los módulos por anticipado y probarlos a manera de conjunto. Por lo general, siempre se termina con el número de errores más grande posible y la eliminación de los mismos resulta complicado, puesto que se tiene la vasta extensión del programa completo. Integración incremental. Consiste en tomar los módulos o componentes del sistema y probarlos por separado, a fin de facilitar el aislamiento de errores y su corrección. Es probable inclusive que se puedan probar las interfaces de manera completa y realizar pruebas sistemáticas. Esta estrategia se subdivide en dos categorías. Integración incremental descendente. Consiste en integrar los módulos mediante la jerarquía de control, es decir, adoptando un movimiento hacia abajo iniciando con el programa principal. Este tipo de integración se le puede realizar de dos formas. Primero, en profundidad. Va integrando los módulos de un camino de control hasta llegar al módulo final. Si existe un módulo que esté al mismo nivel jerárquico que otro y este es necesario para que el módulo superior funcione adecuadamente, este debe ser integrado antes de pasar al nivel jerárquico inferior. El camino a integrar debe ser escogido de alguna manera arbitraria y dependerá de las características específicas de la aplicación. Primero, en anchura. Integra primero todos los módulos pertenecientes a un nivel jerárquico, comenzando por los niveles superiores, es decir, en esta estrategia de integración hay que moverse en la estructura en forma horizontal. Integración incremental ascendente. Empieza integrando los módulos atómicos, es decir, aquellos módulos que se encuentran en el nivel más bajo de la estructura del sistema. En esta estrategia, debido a que los módulos se integran de abajo hacia arriba, el proceso requerido de los módulos subordinados siempre estará disponible, por lo que se eliminan las necesidades de resguardos.
Integración mixta. Utiliza una combinación de las estrategias descendente y ascendente. Esto depende de las características de software y del plan del proyecto en muchos casos. La integración mixta ha sido denominada también como estrategia de integración sándwich. Adicional a lo anterior, existen tres técnicas de integración para conectar aplicaciones. Uno, base de datos maestra. Implica que todas las aplicaciones almacenen y recuperen datos de una base de datos maestra. Cada aplicación opera sobre la propia base de datos maestra, por lo que dicha base de datos integra completamente las aplicaciones individuales. 2. Interfaces punto a punto. Consiste en conectar un par de aplicaciones directamente. La técnica de integración punto a punto no requiere de un modelo maestro. Las interfaces pueden ser programas separados que se ejecutan completamente por separado. 3. Integración directa. En esta estrategia, la base de datos maestra puede permanentemente almacenar datos redundante con datos de la aplicación o puede simplemente servir como una área de traspaso para copiar datos entre aplicaciones. Este tipo de integración no requiere modificaciones en las aplicaciones. Integración de componentes. La integración de componentes de distintos orígenes requiere de llegar a un acuerdo común en el que se establezcan los mecanismos necesarios para que esa integración se haga efectiva. Por tanto, es necesario especificar, además del lenguaje de programación en el que se desarrolló el componente, cuáles son sus puntos de acceso y establecer los mecanismos de comunicación entre componentes. En este sentido, y buscando satisfacer esa necesidad de mecanismos estándares e interfaces abiertas, los esfuerzos que más han sobresalido son: 1. Microsoft COM y TCOM. A principios de los años 90, Microsoft realizó un gran esfuerzo en promover OLE, Object Linking and Embedding, basada en la necesidad de los usuarios de elaborar documentos que incluyeran texto, gráficas y teclas, ya que el grado de especialización de las aplicaciones no lo permitía, por lo que debía crear mecanismos estándar de empaquetamiento de componentes si se quería que OLE fuera exitoso. Era crucial que estos componentes se pudieran desarrollar con cualquier lenguaje e incrustarse en otro componente escrito en otro lenguaje. Por ello, Microsoft creó Component Object Model, modelo de objetos componentes, que es un estándar para la creación y comunicación entre componentes dentro de una máquina. A finales de 1996, Microsoft introdujo DCOM. La D es de distribuida, un mecanismo de integración de Microsoft donde se pueden utilizar los componentes creados en aplicaciones basadas en COM y trasladarlos a entornos distribuidos. Ha existido una lentitud en que aparezca COM en plataformas diferentes a Windows. Por ello, se identifica a COM como una arquitectura de componentes en lugar de una arquitectura de componentes remotos o distribuidos. Sin embargo, COM tiene mucho que ofrecer en ese sentido, especialmente cuando se trabaja en ambientes Windows. ICOM resuelve distintos conflictos de diseño que aparecen cuando se comienzan a implementar una aplicación distribuida en una red, como los componentes que interactúan más a menudo deberían de estar localizados más cerca. Algunos componentes solo pueden ser ejecutados en máquinas específicas o lugares específicos. Los componentes más pequeños aumentan la flexibilidad, pero incrementan el tráfico de red. Los componentes grandes disminuyen el tráfico de red, pero también reducen la flexibilidad. La independencia de localización de DCOM, la aplicación puede combinar componentes relacionados en máquinas cercanas entre sí en una sola máquina o incluso en el mismo proceso. DCOM, a su vez, es dependiente del lenguaje, ya que virtualmente cualquier lenguaje puede ser utilizado para crear componentes COM, y estos componentes pueden ser utilizados por muchas más lenguajes y herramientas, por lo que no se necesita un lenguaje específico para crear componentes COM. 2. CORBA, Common Object Request Broker Architecture. Es un conjunto de estándares que forman un marco de referencia para establecer la interacción de los componentes.
fue elaborado por el OMG, Object Management Group, una institución formada por la mayoría de las compañías más importantes de hardware y software del mundo, que tiene por objetivo promover asuntos de orientación a objetos y la promoción de estándares abiertos para sistemas orientados a objetos. Corva no es un producto, sino solo un estándar. Las especificaciones se escriben en un lenguaje de definición neutral que define la frontera de un componente, es decir, su interfase con clientes potenciales. Corva fue diseñado para resolver el problema de intercomunicar máquinas, por lo que es una arquitectura ad hoc para manejar componentes remotos o distribuidos. La especificación Corva establece una infraestructura para que exista una comunicación entre procesos dentro de la misma máquina o entre diferentes máquinas. El empaquetamiento de componentes provee una integración entre lenguajes, plataformas y vendedores. Debido a que se ha instrumentado en un rango amplio de plataformas y vendedores, Corva es la arquitectura dominante en la distribución de objetos remotos. Entre las características de Corva están los servicios middleware, que son servicios de propósito general que se ubican entre plataformas y aplicaciones. Los servicios middleware se distinguen de aplicaciones finales y de servicios de plataformas específicas por cuatro importantes propiedades. Son independientes de las aplicaciones y de las industrias para las que están desarrolladas. Se encuentran distribuidos, se pueden ejecutar en múltiples plataformas, soportan interfaces y protocolos estándar. Corva está constituido esencialmente de tres partes. Un conjunto de interfaces de invocación, que son los medios por los cuales los clientes realizan la invocación sobre un objeto, el ORB, Object Request Broker, que se constituye como la estructura por medio de la cual son invocados los métodos de los objetos y servicios, y un conjunto de adaptadores de objetos, Object References, que son módulos que permiten generar e interpretar las referencias a determinados objetos, invocar los métodos, asegurar la interacción entre objetos y métodos, activar y desactivar implementaciones y objetos y relacionar referencias a objetos con sus implementaciones. 3. Common Gateway Interface, CGI. CGI es una interfaz al servidor web que permite extender la funcionalidad del mismo. Con CGI se puede interactuar con los usuarios que acceden a un sitio en particular. A nivel teórico, CGI permite extender las capacidades del servidor para interpretar las entradas obtenidas del navegador y regresar la información apropiada de acuerdo a la entrada del usuario. A nivel práctico, CGI es una interfaz que facilita la escritura de programas para que se comuniquen fácilmente con el servidor. El protocolo CGI define una forma estándar para que los programas se comuniquen con el servidor web. La comunicación CGI está manejada sobre la entrada y salida estándar, lo que significa que, si se conoce cómo imprimir en pantalla y leer datos utilizando el lenguaje de programación, se puede escribir una aplicación sobre el servidor web. Existen alternativas importantes para aplicaciones CGI. Ahora muchos servidores incluyen una programación API, Application Programming Interface, interfaz de programación de aplicaciones, que hace más fácil programar directamente extensiones al servidor, en contraparte a separar aplicaciones CGI. Las APIs tienden a ser más eficientes que los programas CGI. Algunas aplicaciones se manejan por nuevas tecnologías desarrolladas en la parte del cliente, en lugar de un servidor, tales como Java. 4. Java. Es una arquitectura neutral orientada a objetos, portable y un lenguaje de programación de alto desempeño que proporciona un ambiente de ejecución dinámica, distribuida, robusta, segura y multinivel. La principal ventaja de Java para computación distribuida radica en la capacidad de descargar el ambiente. En términos de una arquitectura de objeto distribuido totalmente nueva, Java proporciona las siguientes opciones. Java Remote Method Invocation, RMI, Java EDL y la empresa Java Bean. La especificación RMI, Remote Method Invocation, invocación remota de métodos, es un
API que nos permite crear objetos creados en lenguaje de programación Java cuyos métodos se invocan de una máquina virtual Java diferente. RMI proporciona la capacidad para llamadas a métodos sobre objetos remotos, los cuales convierten al componente de transporte del objeto en arquitectura de objeto distribuido. También proporciona mecanismos para el registro y persistencia del objeto. Ofrece servicios distribuidos tales como Java IDL, que proporciona una forma de conectar transparentemente a los clientes Java a los servidores de red utilizando la industria estándar, lenguaje de definición de interfaces. La tecnología Java IDL para objetos distribuidos facilita que los objetos interactúen a pesar de estar escritos en lenguaje de programación Java u otro lenguaje tal como C, C++, COBOL, entre otros. Java IDL está basado en Corva y soporta la traducción para Java. Para soportar la interacción entre objetos en programas separados, Java IDL proporciona un ORB. El ORB es una librería clase que facilita la comunicación de bajo nivel entre las aplicaciones Java IDL y otras aplicaciones Corva. Java RI es una solución Java completa para objetos remotos que proporcionan todas las ventajas de las capacidades Java. Una vez escrito, ejecutarlo en cualquier parte. Los servidores y clientes desarrollados en Java RI se muestran en cualquier lugar en la red sobre cualquier plataforma que soporte el ambiente de ejecución de Java. Java IDL, en contraste, está basado en una industria estándar para solicitar de manera remota a objetos escritos en cualquier lenguaje de programación. Como resultado, Java IDL proporciona un medio para conectar aplicaciones transferidas que aún cubren las necesidades de comercio, pero que fueron escritas en otros lenguajes. Conclusiones. Las estrategias de integración en el desarrollo de software son enfoques y técnicas utilizadas para combinar diferentes componentes, módulos o sistemas en una aplicación cohesiva. Esas estrategias son fundamentales para garantizar que los diversos elementos de un sistema interactúen correctamente y funcionen como un todo.